Sentido de pertenencia en el aula como factor protector de la conducta suicida en adolescentes en educación media superior. Bueno, esta investigación se inscribe sobre lo que son los 5 grandes y sus subdominios de habilidades socioemocionales de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Encontramos que nos proponen que hay algunas subdivisiones en las que podemos entender estas habilidades socioemocionales y favorecen el término de habilidades, ya que es una cuestión más fácil de definir, así como de medir. En el caso de ejecución de tareas, encontramos el subdominio de responsabilidad, mismo que está inversamente relacionado proporcionalmente a lo que es el suicidio, uso de drogas y violencia. Es decir, las personas que desarrollan altamente la responsabilidad disminuye la probabilidad de que hagan uso de drogas, violencia o tengan conducta suicida. Con respecto a la condición actual y epidemiología del suicidio en población adolescente, encontramos que en los adolescentes entre 15 a 19 años, los suicidios figuran como la segunda causa de muerte en el mundo, mientras que en México es en los jóvenes de entre 15 a 24 años, de acuerdo con la INEGI, la tercera causa de muerte en este grupo de edades. Como vemos, la mayoría están en edad escolar. Podemos entender el comportamiento suicida, de acuerdo con Robles Mendoza, como aquel comportamiento o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Y la podemos encontrar de 3 maneras. La primera de ellas es la ideación, que es una idea o deseo de quitarse la vida. Después tenemos lo que es el intento, y es un referente a la acción de provocarse la muerte, pero sin hacerlo. Y finalmente el suicidio consumado, que es el acto intencional de causar la propia muerte. En otras palabras, cuando la persona ya ha muerto por suicidio. De acuerdo con Thomas Joyner, que desarrolló la teoría interpersonal del suicidio, encontró que en una muerte por suicidio encontramos 3 factores como constante, que es la carga o sobrecarga, cuando una persona siente que los demás estarían mejor sin él o sin ella, perciben que son una carga para los demás. Desesperanza hacia el futuro, pensar que no van a poder mejorar sus condiciones actuales o lo que actualmente tienen como un problema no va a tener una resolución. Y el sentido de pertenencia frustrada, que es sobre el que nosotros nos vamos a estar enfocando en este momento. También podemos encontrar lo que son los factores protectores. Hill y Coles sugieren que el desarrollo de programas preventivos relacionados a la conducta suicida deberían enfocarse en los factores de riesgo más sobresalientes, que son los 3 que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la sobrecarga percibida, la pertenencia frustrada o la interacción de ambos podrían resultar los objetivos más prometedores para los programas de prevención basados en este modelo psicológico. Por ejemplo, si nosotros logramos modificar la percepción de sobrecarga percibida o la pertenencia que sea una lograda, entonces se puede incrementar la protección para que estos adolescentes no presenten conductas suicidas. ¿Cómo podemos entender la pertenencia frustrada? De acuerdo con Joyner, encontramos que se refiere a cuando una persona no se siente una parte integral de sus grupos importantes, por ejemplo, su familia, sus amigos, sus compañeros de escuela, el grupo académico. Por lo tanto, podemos decir que un sentido de pertenencia se refiere a cuando una persona se siente una parte integrante de sus grupos importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 4 estrategias que han demostrado gran efectividad en la prevención del suicidio. Una de ellas, y la que estamos destacando en este momento, es entrenar a las escuelas en habilidades socioemocionales.
Aquí los docentes y las docentes pueden aparecer como figuras de rescate si se forman en cuestiones como protocolos de ataque escolar, suicidio, entre otros entrenamientos para negociar, siempre preponderando la vida propia, particularmente la de su alumnado y, en general, la de la comunidad escolar. El objetivo de este estudio es diseñar e implementar una intervención en el aula para los y las docentes de psicología, de manera que puedan disminuir la tasa de la conducta suicida en adolescentes de educación media superior mediante el sentido de pertenencia en el grupo entre estudiantes y docente. El método fue en una población de un grupo de psicología 2 de turno matutino. Los instrumentos y materiales, se utilizó el cuestionario de necesidades interpersonales, los ítems 27 y 28 del CES-D 20, sociograma de Kurt Lewin, inventario interpersonal y rejilla de relaciones, desarrollados en la misma teoría interpersonal, y la modalidad fue una modalidad híbrida por las condiciones sanitarias. Se llevaron a cabo 2 sesiones presenciales y 3 sesiones en línea, y el escenario fue en el CCH Vallejo. Las variables en consideración fueron promedio de los alumnos, si presentaban o no conducta suicida, su nivel de sentido de pertenencia, edad, sexo, religión y estado civil. El procedimiento se dividió en 5 fases. La primera de ellas fue la traducción y pilotaje del cuestionario de necesidades interpersonales, que consta de 25 ítems, en estudiantes de educación media superior de la Ciudad de México. La fase 2 fue el diseño del taller sobre sentido de pertenencia en el aula. Durante esta etapa se elaboraron las 5 sesiones del taller y se diseñaron los materiales psicoeducativos. Se inscribe este taller sobre lo que es una investigación evaluativa. En la fase 3 se llevó a cabo el pretest. Durante esta fase se realizaron la primera evaluación de las estrategias del taller con la aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados. La fase 4 fue la implementación del taller, que se describe a continuación, y la última fase fue el post-test, donde se llevó a cabo la última evaluación con la aplicación de los instrumentos. La primera sesión constó del rapport y bienvenida, así como el consentimiento informado y la confidencialidad de los participantes, aplicación de los instrumentos de pretest y una breve introducción al taller. Segunda sesión, se llevó a cabo una dinámica de integración, información acerca de la depresión como un factor de riesgo, identificación de factores de riesgo de la conducta suicida y la identificación de mitos y realidades con respecto al fenómeno suicida en adolescentes. En la tercera sesión se llevaron a cabo técnicas de pertenencia a partir del modelo interpersonal, técnicas de manejo emocional, y en la hora 4, sesión 4, también mismas técnicas interpersonales, un grupo de reflexión y técnicas de pertenencia también. Y para el cierre se llevó a cabo una actividad final de conclusión y reflexiones y el post-test de los instrumentos. En la parte del piloto se llevó a cabo con 152 participantes del CCH Azcapotzalco y el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, de donde se encontró que el 54.4% de los estudiantes tenía puntajes por encima de la media, es decir, que más de la mitad sentían que no pertenecen a ninguno de sus grupos integrantes, un bajo sentido de pertenencia, y además se correlacionó con el ítem 27 del CES-D, que indica si han estado a punto de quitarse la vida. Se encontró una correlación significativa de ambos, y en los resultados del pretest participaron 56 estudiantes, tanto de un grupo control como del grupo de intervención, de entre 17 y 18 años. La mayoría fueron mujeres y la mayoría fueron del plantel Vallejo del CCH, los participantes.
Se puede concluir que las habilidades socioemocionales de la comunidad estudiantil son un factor de gran peso y de la sociedad. También el profesorado puede ser una figura de rescate para el alumnado, ya que los docentes tenemos acceso cara a cara con grupos grandes de población y generalmente son el primer contacto para los alumnos. Se espera que el taller pueda tener efectos a largo plazo y que además sea aplicable a otras poblaciones similares para mejorar la educación y pueda ser verdaderamente integral.